En este segundo vídeo sobre la serie de vectores vamos a utilizar un vector para realizar algunos cálculos y posteriormente continuaremos teniendo como excusa el vector aprendiendo otros aspectos y otros elementos de la programación. Ya hemos hecho una introducción breve en el vídeo anterior, ya sabemos cómo se declara un vector. Aquí tenemos una inicialización de los elementos uno a mano, muy explícita. Estamos utilizando un vector llamado notas, en el que supuestamente almacenamos las notas de un examen, de varios exámenes, y aquí tenemos la última parte importante, que es el acceso a un elemento del vector. En este caso estamos en la última nota de todas, notas D9 es la última, de un vector de 10 elementos, porque al empezar en el 0 el índice o la posición, la última posición es la 9. Bueno, pues aquí tenemos la forma de acceder a este elemento. Lo que vamos a hacer aquí ahora es obtener el máximo del vector, sacar y mostrar la nota más alta del vector. Vamos a programarlo aquí y vamos a razonar tanto acerca de cómo se accede a los vectores como de cómo se soluciona este problema, cuál es el algoritmo, cuál es la solución a este problema. No lo razonaremos mucho porque tampoco es el objetivo de la asignatura, pero en definitiva lo que quiero remarcar importante es que para encontrar el máximo de un vector hemos de buscar en el vector todos los elementos, hemos de examinar todos los elementos, y esto, como ya dijimos, se ha de hacer elemento a elemento, es decir, hemos de recorrer el vector, hemos de empezar por el primer elemento, hacer alguna comprobación, cálculo, almacenamiento, etc. Y cuando terminemos con el primer elemento, proseguir al segundo elemento. Y cuando terminemos con el segundo, proseguir al tercer elemento. Y así, uno a uno con todos los elementos. En este momento sabemos que tenemos que recorrer el vector. Hay muchas cuestiones abiertas sobre si tenemos que recorrer todo el vector, si tenemos que hacer algún cálculo que se vaya acumulando, si tenemos que almacenar algún dato de un elemento al siguiente. Todo eso son cuestiones que no caen, no quiero exponerlas en este vídeo y extenderme demasiado. Lo que sí que está claro ahora mismo es que vamos a tener que recorrer el vector, y esto es lo importante. Y recorrer el vector, como hemos visto antes, siempre se hace así. Usamos una variable, y es un nombre habitual para este tipo de variables, y ahora lo que vamos a hacer es poner un bucle, y como i controla la posición en la que estamos examinando el vector, es en qué elemento estamos examinando, lo indica i, vemos que i va a empezar en 0 y vamos a acceder a notas de 0, eso lo veremos en un momento, pero tenemos ahora que preguntarnos, poner una condición para detenernos. Y entonces, si nos fijamos, todos los valores de i que vamos a utilizar aquí dentro son válidos desde el 0 hasta el 9. El primer valor que no podemos tolerar que i tome es 10. Por eso vamos a poner una condición para entrar en el bucle, que es que i debe ser menor que 10. Mientras i sea menor que 10, vamos a hacer algo. Voy a abrir y cerrar llaves, esta es buena práctica, buena costumbre, abrir y cerrar llaves, ya las tienes abiertas y cerradas. Ya no tienes que acordarte de cerrarlas, y aquí dentro rellenamos el código que va dentro del cuerpo del while. Aquí la idea es que vamos a acceder de alguna forma, voy a poner un interrogante, de alguna forma vamos a acceder a notas de i. Vamos a hacer algún cálculo, algo con ese elemento, y solo con ese, por lo menos en este ejercicio, en este problema, solo con un elemento, pero cuando terminemos con él hemos de prepararnos o hemos de hacer una actualización, un avance de la variable i, para que cuando se termine el bucle, al final, y volvamos al principio, vayamos a examinar el siguiente elemento en la siguiente iteración. Es decir, aquí tenemos que poner un incremento en la i, tenemos que incrementar i más más, o si queremos, podemos hacerlo más explícito todavía, i igual a i más 1. Esta instrucción realmente es una instrucción de preparación para la siguiente iteración. Hagamos una pequeña traza. Al principio, el vector está aquí inicializado con todos sus valores. Esto podríamos quitarlo porque ahora mismo no es parte ya de nuestro problema. Y cuando inicializamos aquí i igual a 0, lo siguiente que hacemos es preguntarnos si es menor que 10. La primera vez sí que va a serlo porque i vale 0. Y entonces vamos a entrar aquí a acceder a notas de i. Y vamos a acceder a notas de 0 porque i vale 0 la primera vez. Cuando hayamos terminado de hacer lo que tengamos que hacer, aquí vamos a actualizar i, vamos a incrementarla, pero ya no hacemos nada más. Esto es lo último que se hace
al recorrer un vector habitualmente. Entonces, esto es lo último que se hace y se incrementa ahí dejándola incrementada para que en la siguiente iteración ya empecemos preguntándonos si 1 es menor que 10, que sí va a serlo, y ya en la siguiente instrucción se accede a notas de 1. Este es el bucle habitual, por defecto. Hay alternativas, hay gente que lo hace de otra forma, es aceptable, y hay mucha gente que lo hace con un bucle for. Podemos hacerlo con un bucle for, pero el bucle for es una contracción, una simplificación del bucle while. Y preferimos aprender bien el while, y cuando ya dominemos el while, ya usaremos el for de forma compacta. Bueno, pues esto es lo básico. Esto que tienes delante es lo básico para recorrer un vector. Lo debes de retener en tu retina y en tu memoria porque va a ser así muchísimas veces. Y cualquier problema en el que no sea así, empezaremos pensando que es así. Bien, ahora vamos a resolver el problema de encontrar la nota más alta. Entonces, aquí habrá que pensar, voy a hacerlo rápidamente, en otros vídeos que tengo puedes ver el vídeo y las diapositivas y está muy explicadito y dedico media hora a explicar esto. Pero aquí sencillamente lo que vamos a hacer es recorrer el vector y vamos a ir quedándonos con la nota más alta vista hasta el momento. Si encontramos que hay una nota que es más pequeña que la que retenemos como mayor, ignoramos ese elemento. Por ejemplo, cuando lleguemos aquí al 4 debemos saber que el 6 es la nota más alta hasta ese momento y por tanto no tenemos que hacer nada con el 4. Lo mismo ocurrirá con este 4, con este 3. Sin embargo, cuando lleguemos aquí y veamos que la nota de 4, la nota esta, es mayor que la nota que teníamos hasta ahora, habrá que actualizarla. Esto vamos a hacerlo pues con una comparación entre el elemento actual, notas de i, y una variable que va a retener el valor del máximo hasta ese momento. Vamos a llamarla máximo. Entonces, si detectamos que una nota es mayor que el máximo, lo que hemos encontrado es un nuevo máximo. Y por tanto, aquí dentro del if vamos a actualizar ese máximo de esta forma. Esta es la forma de usar esto. Esta variable no está declarada, voy corriendo a declararla, voy a declararla aquí, int máximo, y voy aquí a mostrar ya el mensaje de salida. La máxima nota es... Pues lo que haremos es este mensaje. Bueno, esto vamos a compilarlo, aunque, bueno, ya sé que está mal, ¿eh? Vamos a compilarlo. Ahí está, lo hemos compilado, ha funcionado bien y ahora lo hemos ejecutado y como podemos ver ha ido mal. Aquí nos ha salido algo erróneo. Y es que he hecho un error, y lo he hecho adrede, obviamente, muy habitual en este tipo de programa, y es que aquí estamos accediendo a la variable máximo. Y es pecado mortal acceder a una variable y no haberla inicializado. Aquí la declaro. Entonces la debo inicializar. Inicializar es darle un valor inicial para que la primera vez que lo utilices tenga un valor, porque si no, esto en este universo no funciona. Bueno, pues aquí mucha gente inicializa máximo a 0. Esta inicialización creen que es buena, que es segura, porque pone un valor de máximo inicial bajo y creen que está bien y es razonable, no es tampoco un error grave. La idea es que al poner el máximo a 0 aquí al principio, uno puede estar tranquilo de que cuando se encuentre una nota más alta, cuando se examine todo el vector en este bucle, elemento a elemento, y se encuentre una nota más alta, pues ese máximo va a ser actualizado. Y vamos a comprobarlo que compila y funciona bien. Ahora sí que nos ha encontrado la máxima nota es 10. Vamos a poner otro valor aquí. Vamos a poner, por ejemplo, 11. Voy a compilar otra vez y ejecutarlo y veremos que funciona. Bueno, pues aunque esto funciona, aquí hay un problema. Y es que esta solución, este algoritmo, esta solución que he puesto, debería ser lo más genérica posible, es decir, lo más capaz de encontrar el máximo, sea cual sea los datos de entrada. Aquí hemos utilizado como datos de entrada unas notas que están entre 0 y 10. Aunque no hay ningún 0, pues lo razonable es pensar que una nota está entre 0 y 10. Pero en el fondo son números. Y los números podrían ser negativos.
Es decir, yo podría pasar todo esto a negativo. Voy a hacerlo. Ya están todos los números pasados a negativo. Entonces, siendo así, cuando yo hago esta inicialización, pues voy a meterme en problemas, porque como vamos a ver, al compilar y ejecutar, ocurre que me dice que la máxima nota es 0. Cuando la máxima nota no es 0, la máxima nota es -2. -2 es el número más grande, son negativos, y el más grande es el que tiene el valor en su número más bajo, porque al ser negativos es al revés. Entonces, esto es un error. Esto es un error que no salía, no afloraba cuando eran notas positivas, pero ahora claramente nos muestra que nuestro programa no resuelve tan bien el ejercicio. ¿Cuál es la solución a este pequeño error? Bueno, pues lo que hay que hacer es tomar como máximo cualquier nota del vector, cualquier elemento, el que sea. Es razonable hacer esto, es lo más elegante y lo más sencillo. Tomo como máximo notas de 0, está bien, no está mal, pero bueno, yo podría tomar notas de 5, ¿por qué no? Notas de 5 es un valor. Si acierto a la primera, no pasa nada, he acertado y aquí no se actualizará ningún máximo. Pero si no acierto a la primera, tampoco pasa nada. Lo que se actualizará, este valor se actualizará y se mostrará el máximo que se haya encontrado. Vamos a probar con este caso, en el que recordemos el máximo es -2. Voy a compilar, voy a ejecutar y ahí tenemos cómo me muestra que la nota máxima es -2. Luego esto ya funciona. Bueno, esto está bien hecho, vamos a progresar, vamos a continuar, vamos a pasar al siguiente punto de este vídeo. Esto está bien hecho y funciona, pero ahora vamos a cambiar levemente el enunciado. Primero voy a restaurar las notas y ahora lo que vamos a pedir es que el máximo, que es un cálculo que se hace sobre el vector, pues vamos a prepararnos para encontrar distintos máximos. Vamos a suponer por un momento que este programa lo vamos a ampliar mucho y vamos a gestionar las notas de muchos alumnos. Vamos a gestionar muchas notas y entonces vamos a tener muchos vectores. Ahora mismo solo tenemos uno, pero podríamos tener más con ese programa en el que ampliaríamos. Lo que desearía es poder encontrar el máximo de cualquiera de ellos. Y hacer esto pasa por crear una función que realice un cálculo y esa función se prepara para realizar el cálculo sobre cualquier posible vector que tenga el programa. Pues vamos a ello. Entonces vamos a ir a hacer la función y en C es conveniente al principio, más adelante se puede esto cambiar, pero al principio hacerla antes de esta función main. En C esto era el programa principal, hasta ahora todo lo hemos escrito ahí dentro y ahora con la función hemos de escribir antes aquí la función. Vamos a programarla, vamos a implementarla. La función, vamos a crear una función. Entonces una función tiene 3 elementos importantes. Uno es su nombre. Vamos a llamar máximo a la función. Es un nombre bastante razonable. Al llamarla máximo, esta variable pues ya no le podré llamar máximo. Esto lo cambiaremos después. O buscar máximo. Bueno, ya lo veremos. Máximo. Después la función. 1, el nombre. Segundo, ¿qué datos le pasas a la función? La función, vamos a especificar aquí que queremos que reciba un vector de 10 elementos. Y esto lo debo poner ahí entre paréntesis. Y aquí entre paréntesis indico los datos que voy a recibir. Solo voy a recibir esto, no voy a recibir nada más. Entonces pongo aquí int datos, declaro un argumento indicando que se me debe pasar esto. Y esto es un vector de 10 elementos. La declaración coincide, obviamente, con el vector declarado antes. Aquí le cambio el nombre, pero este nombre que pongo aquí es un nombre que va a ser usado dentro de la función. Es un argumento que se recibe y solo tiene visibilidad y sentido y existencia dentro de la función. Finalmente, lo último que vamos a declarar junto con la función es lo que la función devuelve. La función realiza un cálculo, un proceso, obtiene un resultado y ese resultado, en el caso de esta función, es un número. Vamos a devolver el número más alto, la nota más alta, y esto es un entero. Y eso lo indicamos así. Bueno, pues ahora todo lo que he programado aquí abajo me lo voy a llevar. Voy a cortarlo aquí, voy a ponerlo aquí dentro de la función. Ahí. Y prácticamente es igual, lo que voy a hacer es cambiar, voy a llamarle max temporal, por llamarlo de una forma más precisa, y
a esto le voy a llamar max. Ya está. Y ahora notemos que, bueno, que aquí hago el cálculo está completo y aquí al terminar este bucle while el máximo está almacenado en esta variable max temporal, que ya no es temporal, es definitiva porque nos hemos revisado todos los elementos. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es indicar que la función termina y esto lo hacemos al mismo tiempo que devolvemos el valor que hemos prometido aquí devolver. El valor que vamos a devolver es precisamente max temporal, es la variable que contiene el máximo, que en este punto donde estoy escribiendo ya es el máximo total, y esto lo vamos a devolver. Y aquí la función termina. Ojo, cuando pongas un return, has de saber que la función termina. Aquí, la línea esta que estoy comentando ahora, este comentario, si ahí hubiese una instrucción, nunca llegaría a ejecutarse. Bueno, pues tenemos la función hecha, implementada, desarrollada, y ahora aquí, en este programa, vamos a usarla, vamos a llamarla, vamos a invocarla. Lo que voy a declararme es una variable, voy a llamarla el máximo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es llamar a la función y devolver un valor y recogerlo en el máximo, es decir, el máximo igual, esto es una forma posible de hacerlo, y ahora aquí llamo a la función máximo y aquí le he de pasar lo que aquí exijo que le tengo que pasar. Le he de pasar un vector de 10 elementos, bueno, pues aquí hay que llamar pasando el vector de 10 elementos, que en este caso es notas. Si hubiesen distintos vectores, vamos a suponer que hay otro vector llamado otras notas, pues en otro momento yo podría hacer algo así como, aquí, voy a hacerlo aquí, en esta otra línea, otras notas, imaginemos que hay otro vector con otras notas, entonces volvería a llamar a la misma función para que calculase también el máximo, pero en este caso le pasaría otro vector de notas. Y ese otro vector de notas arrojaría resultado diferente probablemente. Bueno, aquí no hay tantos vectores, solo hay uno, y esta es la forma de llamar al máximo. Observad otra cosa, y es que cuando escribo esto, lo primero que va a ocurrir en esta línea, lo primero que va a ocurrir es que se va a ejecutar la función máximo. Se va a ejecutar y para ejecutar la función máximo se va a transferir notas, se va a poner todo el vector, se le va a transferir al máximo. Y lo que aquí abajo es notas, aquí en la función se conoce como datos. Y estos datos en este lenguaje de programación, ojo, en este lenguaje de programación en C, en este caso concreto, resulta que datos hace referencia al mismo vector que aquí es notas. Lo que ocurre es que no vamos a cambiar el contenido de notas y esto nos da un poco igual, pero te estoy advirtiendo con antelación. Bien, pues aquí datos es lo que aquí se conoce como notas. Por tanto, encontrar un máximo aquí de datos es encontrar un máximo de lo que abajo es notas y ese máximo se devuelve, se finaliza aquí la función y se devuelve. Y ese máximo, que es un número, pues es lo que temporalmente durante un instante se reemplaza o se pone ahí en vez de esta línea. Es decir, por ejemplo, en este vector el máximo es un 10. Esta función va a encontrar que el máximo es un 10. Bueno, pues durante un momento esta línea va a tener este aspecto. El máximo, lo escribo aquí, igual a 10. Durante un momento esta línea que escribo aquí va a tener este aspecto. ¿Por qué? Pues porque el 10 es el resultado que devuelve el máximo. Y lo que hacemos es guardarlo aquí. Bueno, esto vamos a probar que funciona. Espero no haberme equivocado en nada. Me he equivocado en algo y es que antes no he cambiado aquí notas, no es notas, es datos. Y aquí tampoco he cambiado notas, que es datos. Aquí ya no, esta variable ya no tiene sentido. Y aquí lo mismo, datos. Muy bien, vamos allá, compilamos, ejecutamos. Y la máxima nota es 1. Esto no está muy bien. Algo he hecho mal. Y lo que he hecho mal es no poner aquí la variable el máximo. Aquí, ahora sí, esta variable es la que destino a guardar el valor del máximo. Bueno, ahora sí que funcionará. Y la máxima nota es un 10. Ahí lo tenemos. Bien, pues finalmente vamos a hacer otra pequeña función para mostrar el vector que va a ser útil en estos ejercicios, porque aquí el vector no lo vemos. Observemos que el vector no lo vemos.
Entonces vamos a mostrar aquí, vamos a llamar a la función mostrar, voy a llamarla, voy a utilizarla antes incluso de hacerla. Obviamente la tengo que hacer, si no, no va a funcionar el programa. Es decir, si escribo esto y compilo, el programa va a dar un error de que esta función o esta palabra no la conoce, y vamos aquí a implementarla. Y estamos con lo mismo. ¿Cómo lo he llamado a la función? Mostrar. ¿Qué recibe? Pues recibe un vector de 10 elementos de tipo entero cada elemento. ¿Qué devuelve esta función? Bueno, pues esta función no devuelve nada. Void. ¿Por qué no? No tiene que hacer un cálculo, simplemente tiene que mostrar por la pantalla. Bueno, pues mostrar, que va a mostrar el vector, otra vez lo que tiene que hacer es recorrer el vector. Por tanto, recordemos, recorrer el vector es int i igual a 0, declaramos e inicializamos la variable esta a la vez, while i menor que 10, en este caso 10 es el tamaño del vector, y aquí lo que vamos a hacer es abrir, cerrar llaves y poner aquí i++. Esto es básico, esto ya lo hago sin pensar nada más, simplemente al saber que tengo que recorrer un vector. Y ahora se trata de mostrar elemento a elemento. Esto lo vamos a hacer con cout. Aquí vamos a poner el elemento, en este caso datos de i. Vamos a concatenar un pequeño espacio para separarlos. Y al final vamos a mostrar un retorno de carro al final del último elemento. Aquí no mostramos un salto de línea, un retorno de carro, pues para que no salga un número encima del otro, sino al lado. Bueno, pues ahora podemos ya probar esta función. Compilamos, ejecutamos y aquí tenemos las notas y podemos ver las notas. Bueno, hasta aquí el vídeo básico. En el siguiente paso en este punto, del cual no sé si haré vídeo, es hacer una función que intercambie dos elementos del vector. Voy a llamarla intercambiar. Le pasaré el vector, le pasaré una posición, por ejemplo, la posición 3, y otra posición, por ejemplo, la posición 5, y lo que tiene que ocurrir es que se intercambien los elementos del vector. Es decir, que en la posición 3, que es este 3, pasará a estar aquí, donde está el 4, y el 4 pasará a estar donde estaba el 3, se intercambiarán. Esta función es el siguiente paso y deberías hacerla. Y observa cómo esta función no devuelve nada, no tiene que hacer un cálculo con alguna conclusión, como si hacía máximo, no tiene que hacer nada, pero sí que recibe más datos. Recibe el vector y recibe las posiciones en las que hay que intercambiar. El siguiente ejercicio a hacer es calcular la media. Para la media, pues bueno, vamos a declararnos una variable que se llame med, por ejemplo. Pues lo que habría que hacer es hacer una llamada a una función llamada media y pasarle el vector, sencillamente, y nada más. Y esta función sí que devuelve un número. Y después podemos hacer, por ejemplo, una función, pues preguntándonos si un elemento está. Por ejemplo, if está en el vector notas, por ejemplo, un 10, pues poder decir aquí, cout, este alumno ha sacado un 10 durante el curso. ¿Vale? Por ejemplo. Esto es. Entonces esta función lo que hace es recoger un vector, una nota, y ver si esa nota está dentro del vector. ¿Qué devuelve esta función? ¿Cuál es su respuesta? Pues aquí no se hace un cálculo que devuelva un número, no se hace un cálculo que devuelva una cantidad, como ocurría aquí con media o un valor. Aquí se hace un cálculo que devuelve un booleano, un bool. Por tanto, voy simplemente a indicar la declaración de esta función. ¿Cómo sería? Tendríamos que hacer así. Función, la llamo está. Recibe pues los datos del vector. Voy a repetirme con este argumento. Voy a abrir y cerrar llaves, que esto lo hago por costumbre. Y aquí hay que indicar que devuelve un booleano. En Java aquí escribiríamos boolean. Pero en C se escribe bool. Es lo mismo, pero en C lo han hecho un poco más corto. Bool es el tipo de datos verdadero o falso. Por tanto, aquí habría que hacer un trozo de programa que encuentre si el elemento está o no está. Pues bien, hasta aquí el segundo vídeo de vectores.